Hola Latinoamérica. ALAT está celebrando hoy un día muy especial y queremos invitarlos a oír las palabras de muchos de nuestros miembros del Departamento de Tuberculosis de ALAT. Hoy, 24 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, una enfermedad que ha sido de veras una pandemia, no de 2 años como hemos tenido con COVID, no que de muchos años atrás y que ha sido fuertemente afectada por la pandemia que hemos sufrido en los últimos 2 años. Yo me interesé por neumología a través de mi papá, que era un tisiólogo y neumólogo en Guatemala. Y para mí es un orgullo hoy estar celebrando este día junto con el Departamento de Tuberculosis de ALAT. Hoy, nuestra directora de departamento, la doctora Selene Manga, va a estar hablando si es posible alcanzar la meta cero de tuberculosis para el 2030. Seguido de la plática de Selene, tendremos a nuestra vicedirectora del departamento, Sandra Inhuertas, quien va a estar hablando un poquitito de por qué conmemoramos este día. Tercero, estará la doctora Ana Potrole, quien estará hablando de la sociedad y la tuberculosis y cómo se ha relacionado esta enfermedad en nuestra sociedad, especialmente en Latinoamérica. Y por último, el doctor Juan Palmero estará hablando de la conmemoración del 24 de marzo, que es el Día Mundial contra la Tuberculosis. Espero que gocemos este webinar y esta celebración de un día tan especial y que ojalá juntos todos en Latinoamérica podamos seguir combatiendo esta enfermedad que nos ha dado tanto problema por tantos años, pero estamos viendo una luz al final del túnel y ojalá logremos llegar a las metas que hemos propuesto. Muchísimas gracias. Así que, Selene, te dejo a ti para que sigas celebrando este día con tu charla. Saludes a todos. Muy buenos días a todos nuestros asociados de Asociación Latinoamericana de Tórax. Nos encontramos reunidos para conmemorar el 24 de marzo como el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Como directora del Departamento de Tuberculosis de ALAT, doy la bienvenida y el agradecimiento a todos nuestros asociados, a quienes nos han apoyado en estas actividades académicas. Bien, vamos a iniciar nuestra conversación con el tema de si es posible alcanzar la meta de ponerle fin a la tuberculosis para el año 2030. Una meta muy ambiciosa que sin embargo necesitamos cumplir pese a la disrupción que significó la pandemia. ALAT se ha centrado en el objetivo de respirar ciencia para eliminar a la tuberculosis. La estrategia NTV tiene como objetivo establecer tratamientos más cortos, menos tóxicos y más efectivos para la TBMDR mediante acceso a nuevos regímenes más cortos, más efectivos, realizar una advocacy a nivel global, realizar 2 ensayos clínicos y 2 ensayos genéticos, el de genómica funcional y asociación filogenética, que vamos brevemente a describir. Este proyecto cubre 17 países que actualmente luchan contra epidemias graves de TBMDR. Es una asociación entre Partners in Health, Médecins Sans Frontières, IRD y como socio financiero Unitaid. Dentro de los países seleccionados, el único de la región, nuestra región de las Américas, es Perú, como ven en el mapa que está a la izquierda de su pantalla. ¿Cómo ha conseguido la tuberculosis hacerse resistente a su principal tratamiento?
El principal reto para ponerle fin a la tuberculosis y a la TBMDR es ponerle fin a la resistencia antibiótica. Cada año se infectan 500,000 de personas con TBMDR. Solo un tercio recibe tratamiento adecuado. Y además de eso, menos del 60% de los tratados se cura completamente. Esto retrasa el objetivo de ponerle fin a la TB para el 2030. La mayoría de tratamientos que se utilizan son antiguos y tienen vigencia desde hace muchas décadas, por lo que ya tenemos cierto conocimiento sobre las bases genéticas de la resistencia para muchos de ellos. Sin embargo, necesitamos más información sobre cómo se adquiere la resistencia y si hay alguna manera de volver a sensibilizar las cepas resistentes. Por otro lado, se están empezando a introducir otros antibióticos de desarrollo más reciente y sabemos muy poco acerca de cómo la bacteria irá adquiriendo resistencia a los mismos. La resistencia bacteriana a los antibióticos se ha visto agravada por la aparición de la pandemia COVID-19. El llamamiento mundial es invertir recursos para intensificar la lucha contra la TBMDR y este es el lema para el 24 de marzo del 2022, invertir recursos para la lucha contra la TB. Es un llamado a los países. En la región de las Américas, cada día mueren más de 70 personas y cerca de 800 se enferman por TB cada día. Se estima que en el 2020 habían 18.300 niños con TB, la mitad de ellos menores de 5 años. El lema mundial de este año, invirtamos en poner fin a la TB, salvemos vidas, nos recuerda la necesidad urgente de invertir recursos para intensificar la lucha contra la TB y lograr los compromisos asumidos por los líderes mundiales para acabar con esta enfermedad en la reunión de Washington en 2018. Especialmente crítico en el contexto de la pandemia que ha puesto en riesgo el progreso de la estrategia fin a la tuberculosis. Vamos a hablar de la resistencia a uno de nuestros principales aliados en la lucha contra la TB, la isoniazida. En varios países se están desarrollando métodos de búsqueda de nuevos genes asociados a la resistencia a isoniazida. Además de su importancia clínica, la isoniazida es ideal para este tipo de estudio porque un 15% de las bacterias aisladas resistentes, la mutación no se conoce. Concretamente, en algunos casos, no se encuentran mutaciones en ninguno de los genes de resistencia conocidos. Además, al ser un antibiótico tan ampliamente utilizado, tenemos acceso a miles de muestras de pacientes con TBMDR aislados de los que conocemos su secuencia genómica completa. Esto es importante porque podremos validar nuevos candidatos mediante datos procedentes de nuevas muestras clínicas. Hay dos estudios clave en desarrollo actual para la resistencia a isoniazida, el de genómica funcional y el de la asociación filogenética. El objetivo de estos estudios es hallar determinantes de resistencia antimicrobiana más allá de los ya conocidos y utilizar el ensayo clínico como una prueba de concepto para determinar si se podrían aplicar a nuevos antibióticos. Para llevar a cabo tales estrategias se han combinado dos técnicas, la genómica funcional y la asociación filogenética. La genómica funcional consiste en determinar la función de todos los genes en el genoma. Se inserta un fragmento de ADN de cada gen de forma individualizada, de manera que lo disrumpe e impide que se pueda expresar. Esta bacteria, con un gen inutilizado, insertado, crece en presencia del antibiótico y es posible ver el efecto. Con este ensayo clínico se ha logrado una lista de genes capaces de modificar la resistencia a isoniazida del Mycobacterium tuberculosis. La pregunta clave para poner fin a la TB, ¿cuáles son los genes responsables de la resistencia? Por lo menos en este estudio de asociación filogenética en marcha, estamos determinando cuáles son los genes responsables de resistencia a isoniazida. El objetivo de este estudio es dilucidar cuáles de estos genes estaban asociados a cambios en la resistencia a isoniazida y para ello se empleó esta técnica, la asociación filogenética. ¿En qué consiste? Pues consiste en reconstruir el árbol evolutivo de una base de datos de miles de muestras clínicas de
pacientes con TB resistente a isoniazida y determinar en qué genes de una lista aparecían mutaciones de forma asociada con la aparición de resistencias. Así se extrajo una lista final de genes que estamos muy seguros están implicados en la resistencia a isoniazida. Esta es una técnica muy potente que permite encontrar genes implicados en la resistencia a isoniazida, aunque no sepamos ni la función del gen ni el mecanismo de acción del antibiótico. Por eso es ideal para estudiar el mecanismo de generación de resistencia a nuevos antibióticos. Otras ventajas del estudio filogenética en la lucha por poner fin a la TB. Este estudio de asociación filogenética se puede usar para buscar nuevas dianas de tratamiento. Y si queremos ganarle la batalla a la TB-MDR, tenemos que aprender a poner en valor este tipo de herramientas, diseccionar los mecanismos de acción y resistencia a los antibióticos y usar esta información para diseñar tratamientos que maximicen el impacto y alarguen la vida útil de los antibióticos. En ello nos va el futuro. Finalmente, y agradeciendo su presencia en esta ceremonia, voy a relatar 4 retos que son desafíos a la vez para este año pandémico en transformación. Primero, la actualización pronta de las guías clínicas para TB-MDR, con regímenes más acortados y el uso universal extendido de veraquilina y de la manita. La TB-MDR en pediatría. Es crítico que pongamos énfasis en tener a disposición formulaciones pediátricas de primera y segunda línea, incrementar el uso de GeneXpert en muestras de heces. Tercero, la atención concertada a las necesidades de la población vulnerable, como población privada de su libertad, personas viviendo con VIH, personas afectadas por diabetes mellitus, por otras enfermedades del sistema inmunológico, niñas, niños y adolescentes, población de indígena apartada y población en situación de movilidad o migrantes. Y finalmente, adoptar un modelo centrado en la familia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de TB-MDR. Muchas gracias, amigas, amigos del Departamento de TB de ALAT. Reciban un fuerte abrazo, un saludo y recuerden, erradicar la TB será posible intensificando nuestros esfuerzos en la investigación para eliminar la resistencia antibiótica. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sandra Iguentar, soy vicedirectora del Departamento de Tuberculosis de ALAT y hoy nos juntamos para conmemorar el Día de la Tuberculosis de este año. Se celebra el 24 de marzo de cada año porque es un evento que recuerda la fecha en 1882 cuando el doctor Robert Koch anunció que había descubierto el Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo que causa la enfermedad tuberculosa. Ha presentado en esta fecha sus hallazgos a la Sociedad Fisiológica de Berlín y recibió por esto el Premio Nobel de Medicina. Y vamos a hablar un poquito acerca de la importancia del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento de la tuberculosis en pediatría. Yo soy neumonóloga pediatra y obviamente terminando con la tuberculosis en todos, chicos, grandes y adolescentes, vamos a terminar también con la tuberculosis de los niños. Sabemos que la tuberculosis en el niño es un indicador indirecto del control de la tuberculosis en el adulto. Sigue siendo un grave problema de salud pública. Sabemos que diagnosticar tuberculosis en un niño a veces es muy dificultoso, tiene síntomas difíciles de distinguir de otras entidades, la confirmación bacteriológica es muy baja, tenemos un rendimiento bajo de las muestras, a veces menor a un 50%, por eso es muy importante el antecedente epidemiológico de exposición y de contacto. Y en los niños muy pequeños también tenemos el riesgo de progresión de la enfermedad. Esto sucede tanto en tuberculosis sensible como en las MR. En estas últimas los tratamientos son muy prolongados, pero sabemos que los niños presentan buena tolerancia a las drogas utilizadas y hay que considerar en el último año los nuevos tratamientos acortados que son muy seguros para pediatría, son muy seguros para adultos, pero también para pediatría. ¿Por qué es importante tuberculosis en los niños? Porque la tuberculosis en los niños también se presenta desde formas leves, con adenopatías mediastinales, con tuberculosis primarias, hasta formas diseminadas,
cavitarias con derrames pleurales, ¿sí? Con cavidades extensas o cavidades mínimas, con lesiones miliares diseminadas, con ocupación de un hemitórax. Entonces, tanto en sensibles como en MR, los niños vienen con cuadros severos. Se vieron muchos más casos severos en este último tiempo debido a la coinfección, no por la coinfección por COVID, sino que debido a la pandemia y a los cierres y restricciones y el hacinamiento por estar más tiempo en casa, han sufrido cuadros más severos con los que venían anteriormente. También es importante tener en cuenta que los niños también se pueden presentar con tuberculosis extrapulmonares, y estuvimos viendo muchos casos de miliar, de cerebral, con tuberculomas, con hidrocefalias, intestinales, mal de Pot. Es decir, los niños pueden presentar cualquier forma, y en los últimos años se han visto formas muy severas de tuberculosis. En los niños es fundamental porque continúa siendo una causa de muerte en infancia, en niñez y adolescencia, a pesar de que contamos desde hace mucho tiempo con herramientas para el diagnóstico, el tratamiento y la curación. Tenemos que sostener esfuerzos en la búsqueda activa de casos pediátricos y adolescentes para garantizar un tratamiento precoz, aumentar el éxito y la curación de la enfermedad. El éxito de un tratamiento va a depender de un diagnóstico correcto, obviamente, de la elección del esquema terapéutico adecuado y la dosificación de las drogas. Fundamental en los niños dosificarlas de acuerdo al kilo peso, ¿sí? Y acompañar al niño y su familia o al familiar que se ponga a cargo de la enfermedad, acompañándolo para favorecer el proceso de adherencia y finalización del tratamiento. Contamos desde hace muchos años con fármacos dispersables, tanto para el tratamiento de tuberculosis sensible como el de multiresistente. Entonces, no cometamos errores. Sabemos que hay faltas de adherencia cuando no tenemos que fraccionar pastillas, molérselas, pero utilizando las fórmulas dispersables que tenemos producidas a partir de la OMS, sabemos que no hay errores en el cálculo por kilo de peso, no hay fallas en adherencia, tienen buen sabor y es muy fácil tomarlos. Así que fundamental. Y en chicos muy chiquitos se puede aspirar preparación en una jeringuita para poder dársela vía oral. La Organización Mundial de la Salud ha ensamblado esfuerzos para combatir esta enfermedad, y lo que quiere es lograr una cobertura universal sanitaria. Ha puesto en marcha desde hace muchos años una iniciativa que se llama Fin de la Tuberculosis, y cada año propone un lema para este fin. Este año el lema es invertir para poner fin a la tuberculosis. Invertir salva vidas. Esto último transmite la falta urgente de inversiones en recursos, tanto en recursos monetarios como en recursos humanos, para intensificar lucha y lograr compromisos tomados hace muchos años con los líderes mundiales. Invertir salva vidas. Yo creo que es fundamental que todos los políticos del mundo se hagan cargo de esta enfermedad y se pueda tratar, así como se puso esta pandemia de COVID al frente a muchos países con inversiones y proveyendo drogas y proveyendo equipamiento. El control de la tuberculosis no consiste solamente en administrar un tratamiento. Es importante la búsqueda activa de casos, es importante detectarla y diagnosticarla y acompañar al paciente en la finalización del tratamiento. Para esto es importante reconocer que hay que tener un apoyo sociofamiliar. Hay que considerar el control de la tuberculosis como un proceso de salud integral centrado en la persona, y lo que la OMS se propone es lograr una cobertura sanitaria universal. El enfoque interdisciplinario para esta enfermedad facilita esfuerzos para mejorar el control y ayuda a identificar estrategias de prevención y atención adaptadas a cada región y centrada, como dije antes, en la necesidad de la persona. Muy importante el tema de invertir en tuberculosis. Sabemos que más de la mitad de niños, niñas y adolescentes con tuberculosis presentan obstáculos para acceder a los cuidados. Con esta dificultad en la accesibilidad, hay dificultades en el diagnóstico y en el tratamiento. Hay que invertir en tuberculosis.
Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes este videíto que lo pueden encontrar en la página de la OMS. Es muy cortito, muy interesante, muy lindo, y yo creo que es el cierre como para toda esta exposición. Vamos a escucharlo. Muy bien, entonces muy lindo este videíto, con esto me despido, muchísimas gracias y nos estaremos juntando para hablar y discutir sobre tuberculosis en otras oportunidades. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hoy, 24 de marzo, es un honor para mí, representando a la LAT, hablar de tuberculosis, una enfermedad infectocontagiosa que data de muchos, muchos años atrás, de más de 7.000 años, en los cuales ya en las momias egipcias hay restos que sugieren la presencia de esta entidad. El descubrimiento del bacilo fue hecho por Roberto Koch en 1882, un 24 de marzo, en el que hace su enunciado que después le vale el ganar el premio Nobel en esa época por el descubrimiento del bacilo de Koch, que es el agente causal de esta enfermedad. Muchos años han pasado, mucho hemos recorrido en tuberculosis y muchas nuevas recomendaciones. En la actualidad, con el descubrimiento del genoma del bacilo, hay una variabilidad con respecto a la metodología diagnóstica que por suerte nos ayuda en las formas resistentes de la enfermedad y para tener rápidamente diagnóstico. El tratamiento, sobre todo de las formas resistentes, también ha variado. Que la gente piense en tuberculosis y que vea las novedades. Es la primera enfermedad infectocontagiosa en el mundo, seguida por el HIV. Es muy importante recordar esta fecha, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Una enfermedad que puede llevar a la muerte si no se hace un tratamiento adecuado, el cual sigue siendo prolongado, aunque se está intentando acortar el tratamiento. Otro dato importante es el descubrimiento de nuevas drogas para esta enfermedad, sobre todo para las formas multidrogoresistentes o las formas que son muy difíciles de tratar. Nosotros este 24 de marzo queremos recordarle a todos los médicos y a la población en general que tanto la Organización Mundial de la Salud como la LAT, como todas las entidades médicas, hacemos un recordatorio de esta enfermedad, porque hay gente que piensa que todavía se ha erradicado, y no, todavía falta mucho. Por supuesto esperamos alguna vacuna que sea totalmente efectiva para erradicar en nuestra población de esta enfermedad. Muchas gracias y un saludo grande a toda Latinoamérica y al mundo en general.
Muy bien, hemos logrado arrancar. Muy buenas tardes a todos y ante todo mi agradecimiento a las doctoras Eleonora Cunto y Viviana Chediak por la invitación a hacer esta pequeña introducción, digamos, sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. Y justamente la idea es comentar algunos comentarios así históricos sobre por qué se festeja el 24 de marzo el Día de la Tuberculosis. Una enfermedad con una historia muy anterior a la del hombre. Se estima que el bacilo lleva entre 2 y 3 millones de años viviendo en el planeta y siempre infectando a los animales de sangre caliente. Bueno, justamente comenzó en el hombre cuando este apareció en el planeta. Y lo festejamos a propósito de este señor, que es Roberto Koch. Robert Koch. Este era su nombre completo. Yo soy el doctor Domingo Palmero, y trabajo en el Instituto Bacareza y en el Hospital Muñiz. Bueno, la celebración está relacionada con el descubrimiento, o la comunicación en realidad del descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, que fue lo que hizo Koch el 24 de marzo de 1882. Él fue premio Nobel de Medicina unos años después, en 1905, y esta comunicación la hizo primero oralmente y luego se publicó en papel. En esa época no había internet, ¿no es cierto? La comunicación oral fue en la Sociedad de Fisiología de Berlín. Y 100 años después, cuando se conmemoró el centenario del descubrimiento del bacilo, de la comunicación del descubrimiento, se conmemora por primera vez el Día Mundial de la Tuberculosis. Esto fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra las Enfermedades Respiratorias. En ese momento se llamaba UICT, Unión Internacional contra la Tuberculosis. Después se agregó enfermedades respiratorias y ya hace unos años que se llama Unión a secas, la Unión. Esta conmemoración se iba a concretar, digamos, en abril de 1982 en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional, que ¿saben dónde se celebraba? En Buenos Aires, Argentina. Ustedes saben qué pasó en abril de 1982. La dictadura militar decidió invadir las Malvinas. Bueno, yo en ese momento trabajaba en la Liga contra la Tuberculosis, era parte del comité ejecutivo, ¿no?, de la Conferencia Mundial, y hubo que correr desesperadamente, en una época que las comunicaciones eran más primitivas, para rearmar la conferencia en julio de ese año, ¿no es cierto? Se postergó. Y pudo hacerse bien, ¿no? Pero fue todo un shock. Eso es telúrico, digamos, ¿no? Esta es la publicación original, en papel, es en abril de 1882. Fíjense que salió rápidamente, ¿no es cierto? Lo comunica en marzo y unos pocos días después aparece en una revista médica, con el título de La etiología de la tuberculosis. Y este era el Roberto Koch joven de esa época, que cuando hizo este descubrimiento realmente sensacional, porque no solamente está relacionado con la tuberculosis, sino que ya vamos a ver, sentó las bases del método científico en cuanto a las enfermedades bacterianas o en cuanto a la relación causal o etiológica, ¿no?, de un agente de una enfermedad. Alemán, nacido en la provincia de Hannover, en una localidad que se llamaba Clausthal, allá por 1843. Una familia humilde, muchos hermanos, pese a lo cual el padre lo pudo enviar a la universidad. Comenzó en Gotinga, ¿no? Comenzó profesorado en ciencias naturales, no le gustó y se pasó a medicina. En 6 semestres se recibió, en 1866, y con un premio, ¿no?, la mención eximia cum laude, una mención de honor, digamos, ¿no? Tenía 22 años este hombre. En el pregrado ya publica un trabajo que la existencia de células ganglionares en los nervios del útero, y fue premiado. Y le puso un lema al trabajo: nunca ocioso. Bueno, y así fue la vida de Koch. La tesis de doctorado, ya recibido, fue dirigida por el profesor Meissner. Los que saben neurología, los corpúsculos de Meissner y todas esas cosas. Y sobre un tema metabólico, ¿no es cierto? Y su primer profesor fue el famoso patólogo y médico alemán Rudolf Virchow.
Se casó enseguida con Emma Fratz, y tuvo una sola hija, Gertrudis. Emma Fratz no ha sido muy popular en materia de retratos. Por más que busqué en internet, encontré una foto borrosa de una linda muchacha. Hay que tener en cuenta el año en que estaba, 1867. La fotografía no era muy abundante en la época, ¿no? Y ella, su primer señora, ya les estoy contando el final, le regaló el primer microscopio que tuvo Koch. Y con él inició sus actividades en la bacteriología y la Bacteridia carbuncosa, que Davén propuso como agente etiológico del carbunco, pero no lo pudo demostrar a ciencia cierta, Koch lo demostró, aplicando sus postulados, que son la base del método científico. Bueno, una imagen más moderna, mejor, digamos, de calidad, de Roberto Koch en su laboratorio, con el microscopio que le regaló su señora. En 1870 se fue como médico voluntario a la guerra franco-prusiana, y una cuestión de hasta la Primera Guerra Mundial inclusive, que hasta 1940 en realidad, que en las guerras, más que las balas y las bombas, mataban las infecciones, ¿no es cierto? Es nombrado médico sanitario en Poznania en 1872 y empieza a trabajar, y paralelamente al trabajo asistencial se encerraba en su laboratorio y hacía cultivos, inoculaciones animales, tratando de demostrar palmariamente, bien fehacientemente, que un agente etiológico era la causa de una determinada enfermedad. Un gran avance, antes de lo del bacilo tuberculoso, un año antes, fue describir el cultivo en medio sólido, en agar. El mismo Pasteur, esto lo presentó en un congreso de Londres, y Pasteur, que, bueno, francés y la proverbial animosidad, ¿no es cierto? Bueno, hacía muy poquito que habían tenido la guerra, justamente franco-prusiana. Pasteur lo alabó su descubrimiento, ¿no es cierto? Y como tinciones usaba mucho el azul de metileno el hombre. Vista su trayectoria destacada, el Departamento Imperial de Salud le creó, como para él y para sus descubrimientos, la sección microbiológica. Vean quiénes fueron sus ayudantes: Loeffler, difteria, y Gafke. El 24 de marzo de 1882 comunica la etiología de la tuberculosis, su trabajo. Estaba presente Virchow. Virchow, cuando terminó Koch, no le gustó nada, ¿no? Que alguien pudiera llegar a ser algo tan destacado y que no había manera de refutárselo, ¿no? Se levantó y se fue de la reunión dando un portazo. Eso es histórico, ¿no? En 1890, un poquito después, presentó en un Congreso Internacional de Medicina los postulados de Koch, ¿no es cierto? No se llamaban postulados de Koch, los postulados de la etiología de las enfermedades infecciosas, que es lo que todos conocemos, ¿no? Que ahora nos parece obvio, pero en ese momento era absolutamente innovador. El organismo siempre tiene que estar presente en todos los casos de la enfermedad, se tiene que aislar de un huésped que presenta la enfermedad, poder cultivarlo en cultivo puro. Las muestras tomadas de un cultivo puro tienen que causar la misma enfermedad cuando se inoculan al animal de experimentación. Él usaba ratas fundamentalmente, y ese organismo, digamos una bacteria por ejemplo, tiene que aislarse del animal inoculado y tiene que ser el mismo del huésped original. Muy clarito. En fin, muy dedicado a la tuberculosis, que era una enfermedad altamente prevalente en la época, y en la lucha entre científica con Pasteur, él creó la tuberculina, y lo que se llama la OT, la All Tuberculin, o tuberculina de Koch, que hasta mediados del siglo pasado se siguió usando, y fue reemplazada después por el PPD, que es un derivado de la tuberculina de Koch. Koch lo interpretó como que podía ser un remedio para la tuberculosis y hacía inoculaciones reiteradas en los pacientes. Esto les estimulaba su hipersensibilidad y en realidad empeoraba más que mejorar, ¿no es cierto? Una vez leí en una editorial que lamentablemente no la registré en ese momento, sobre los avances de la medicina moderna, y menciona que la única rama de la medicina en la cual, si un pionero de ella como Roberto Koch se despertara en el siglo XX, fines del siglo XX, y asistiera a un hospital, no entendería nada.
¿Qué es un tomógrafo? ¿Qué son los rayos X? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es la medicina molecular? Pero iría al laboratorio de tuberculosis y vería que veían los bacilos con un microscopio, con una coloración, y que como método diagnóstico de infección tuberculosa usaban un derivado de su primitiva tuberculina. Con lo cual este hombre, si hubiese revivido en 1995, 96, él se hubiera sentido muy orgulloso, ¿no? Pero eso no es todo para Koch. Él siguió adelante con sus trabajos, descubrió el vibrión cólera, el vibrión colérico, ¿no es cierto? Esta es una foto que en la India, donde ellos estaban estudiando también el cólera, ¿no es cierto? Y también se fue al África, donde trabajó en la tripanosomiasis africana. Koch era, todos con su correspondiente salacot, los señores, y esta especie de marinero era un guardia oficial, digamos, que los protegía. Se ve que había bastantes fieras en la zona, porque esto no era para combatir las enfermedades infecciosas, sino para combatir las fieras. Bueno, las escopetas que tenían todos. Una bibliografía, es un artículo que escribí hace unos años, en el 2004, y después si buscan en internet van a encontrar algunas cosas más que he escrito para el Día Mundial de la Tuberculosis, ¿no? Más o menos ahí está citado esto. Y vamos a la parte cholula de mi presentación y final. Gertrudis falleció, su señora, su señora, Gertrudis era la hija. Emma falleció y unos años después Koch se casa con una muchacha joven que había sido bailarina. ¿Se imaginan el revuelo que ocurrió no solo en Alemania, en el mundo, por esta cuestión de este personaje ilustre? Koch estaba en el bronce ya a esa altura del partido. Ven en la foto que él era grande, ¿no? Era un anciano de esa época. Murió a los 60 y pico de años, no murió tan grande, y en Baden-Baden murió. Y esta es su segunda esposa, Gertrudis. Bueno, recorrieron el mundo, hay diversas fotos de ellos, estamos hablando ya del 900 y pico, la fotografía era mucho más popular. Y terminando, una cuestión anecdótica respecto al Día de la Tuberculosis, y son las estampillas de la tuberculosis. La campaña navideña de la tuberculosis fue un clásico hasta los años 60, 70. Las ligas contra la tuberculosis, las instituciones de lucha contra la tuberculosis, la Unión Internacional, emitían estampillas conmemorativas que tenían valor postal, y con eso recaudaban fondos, ¿no es cierto? Esta es la estampilla que se emitió en Argentina para la conferencia de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, como les dije, UICT, en 1982, interrumpida por la Guerra de Malvinas. Y luego, ese mismo año, postergada, pudo hacerse, ¿no es cierto?, con mucho éxito. Hay estampillas de Koch, si ustedes buscan en internet, por todos lados. Por ejemplo, esta es de México, son estampillas del Día Mundial de la Tuberculosis. No solamente lo ponían a Koch, hay distintos motivos, ¿no? Esta cruz que ven acá es el símbolo de la lucha antituberculosa, que se llama la Cruz de Lorena, que para la Unión Internacional definió exactamente cuántos milímetros, a qué distancia tenía que estar cada brazo de la cruz, etcétera, ¿no? Es el símbolo de la lucha antituberculosa. Rumania, Cuba y, por ejemplo, Chad. Hay de la India, en fin. Si ustedes ven la de Cuba, tiene un rostro más latinoamericano, le hicieron más morocho a Koch. También la de Chad. En la India, curiosamente, las estampillas de la India es un dibujo, ¿no? De él tiene ciertos rasgos indios, ¿no?, en su cara. Cada uno le fue haciendo el dibujo dando un toque local, ¿no?, de la gente. Y bueno, hay mucho sobre esto. Si alguien hace filatelia, conocerá el tema. Y terminamos con el lema que propone la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial de la Tuberculosis, la OPS-OMS, ¿no es cierto? La OPS lo saca en inglés, la OMS en inglés y varios idiomas, y la OPS en español. Invirtamos en poner fin a la tuberculosis, es decir, que se dediquen fondos a la tuberculosis, enfermedad tradicionalmente descuidada, y más todavía con el tema de la pandemia, y, por supuesto, salvemos vidas. Y me despido de ustedes después de esta introducción, mostrándoles las instituciones en que trabajo. Los que son del hospital las conocerán, por supuesto. El Instituto Bacareza, con las banderolas del 200 aniversario de la Universidad de Buenos Aires, eso fue el año pasado, y la clásica entrada, con esas palmeras que le dan un aire tropical, del Hospital Muniz. Mi correo electrónico, y les agradezco su atención. Muchas gracias por su atención y su paciencia.